Reflexiones matinales en Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El Santuario del Nuevo Pacto. El texto a meditar lo encontramos en Hebreos, capítulo 9, versos 1 y 11, que nos dicen: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Un contraste con el santuario del nuevo pacto, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Eterno y no el hombre. Ahora se presenta la obra del sumo sacerdocio del Mesías para ser considerada, y se muestra que es inmensamente superior a los servicios que celebraban los sumos sacerdotes del santuario terrenal. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos: en verdad, el primer pacto también tenía reglamentos del culto, y su santuario, que lo era de este mundo. El santuario del primer pacto, al cual se refiere aquí el apóstol Pablo, era el tabernáculo que construyó Moisés por orden de Dios, como morada terrenal del Altísimo. Me harán un santuario, para que yo habite en medio de ellos. Había sido la orden dada a Moisés mientras estaba en el monte de Dios. Los israelitas estaban peregrinando por el desierto, y el tabernáculo se preparó de modo que pudiera ser llevado de un lugar a otro. No obstante, era una construcción de gran magnificencia, copia original del verdadero en el cielo. Después que los israelitas se establecieron en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual, aunque era un edificio permanente y de mayores dimensiones, conservaba las mismas proporciones y el mismo mobiliario, hasta su destrucción por los romanos en el año 70 de nuestra era. Ese fue el único santuario que haya existido en la tierra, y del cual la Biblia nos da alguna información. Pablo dijo de él que era el santuario del primer pacto, pero ¿no tiene el nuevo pacto también el suyo? En el libro de Hebreos encontramos que hay un segundo santuario, por así decirlo, o sea, el del nuevo pacto, al cual se alude en las palabras ya citadas del apóstol Pablo. En verdad, el primer pacto tenía reglamentos del culto y su santuario, que lo era de este mundo. El uso de la palabra también implica que Pablo ha mencionado antes este santuario. Tenemos un tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que plantó el Eterno y no el hombre. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue levantado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo es levantado por el Eterno, no por el hombre. En aquel santuario servían los sacerdotes terrenales. En este es el Mesías, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Yahweh. Uno de los santuarios estaba en la tierra, el otro está en el cielo. Además, el tabernáculo que construyó Moisés se hizo según un modelo. El Eterno le ordenó: conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y le mandó además: mira y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. Y el apóstol Pablo dice que el primer tabernáculo era una parábola para aquel tiempo entonces presente, conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios, que sus santos lugares eran representaciones de las cosas celestiales, que los sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley ministraban lo que era la mera representación y sombra
de las cosas celestiales, y que no entró el Mesías en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.